Esta mañana el Señor nos está trayendo su palabra y tengo el privilegio de poder compartirles a cada uno de nosotros. Esta mañana he titulado el sermón Las evidencias de la iglesia que ama al Señor. Y si recordamos la semana pasada lo que pasó, nuestro pastor Daniel nos compartió sobre las 7 exhortaciones de toda iglesia. Considero que un creyente, cuando recibe una exhortación, debe reflexionar, debe de orar, debe de buscar confirmación del Señor y poner en práctica la palabra recibida. Es ahí donde verdaderamente evidenciamos la obediencia de la palabra a nuestras vidas. Y muchas veces podemos creer que al finalizar una carta ya no hay nada más importante que decir. Sin embargo, en esta oportunidad, Pablo, a través de su enseñanza, nos revela que los finales no son despedidas vacías, sino evidencias espirituales que revelan el corazón de Dios en su iglesia. Y debemos recordar qué tipo de iglesia eran los corintios. Recordemos que era una iglesia llena de dones, pero de muy pobre carácter. No era una iglesia modelo, era una iglesia en crisis. Y durante los 16 capítulos, Pablo ha lidiado con una iglesia dividida por bandos. Recordemos, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Con orgullo espiritual, inmoralidad y falta de amor. Y Pablo escribió esta carta con dolor, pero también con firmeza. Sin embargo, al llegar a los versículos que esta tarde vamos a estudiar, es decir, del 19 al 24, el tono cambia. No termina con una amenaza ni con frialdad, sino la termina con amor, advertencia y gracia. Pablo sella esta carta con amor porque sabe que sin amor todas las instrucciones anteriores no servirían de nada. Amada iglesia, vamos a orar en este tiempo para que sea el Señor guiándonos a cada uno de nosotros. Acompáñame, por favor. Padre bendito, Señor, gracias por esta tarde, Señor, que nos permites tener este privilegio, Señor. Nos acercamos, Señor, con un corazón expectante, Padre. Danos, Señor, ese privilegio, Señor, de poder, a través de tu Espíritu Santo, Señor, discernir tu palabra. Gracias, Señor, porque somos llamados tu iglesia, Señor, tu familia, el cuerpo de Cristo, Señor, aquí en este mundo. Señor, realmente hoy queremos abrir, Señor, tu palabra, 1 Corintios, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé entendimiento, Señor. Y Padre bendito, Señor, hoy queremos realmente ser desafiados. Rompe, Señor, en cada uno de nosotros si hay una barrera de orgullo, Señor, de miedo tal vez, o tal vez de perfección, Señor, que nos impida ser esa iglesia que tú anhelas, Padre. Señor, que al final de este tiempo, Señor, nuestro amor por ti sea renovado. Que tu amor, Señor, realmente nos ayude a poder considerar la urgencia, Señor, de tu pronta venida, Señor. Y bendito Dios, que tu Espíritu nos guíe, Señor, en este tiempo. A ti sea la gloria y la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Les pido perdón, estoy con una gripe y por ahí van a ver que estoy tomando agua de vez en cuando. Bien, y como decíamos, las evidencias de la iglesia que ama al Señor. Déjame compartirte que una de las evidencias de una iglesia que ama al Señor es una iglesia unida en comunión. La palabra del Señor nos dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Es interesante porque 3 veces aparece la idea de saludar en esta última parte de la epístola. Primero están los saludos de la iglesia de Asia. De esta forma, Pablo subraya la unidad y la relación de todas las iglesias que en este tiempo tenían. En segundo lugar, vemos los saludos de 2 misioneros, Aquila y Priscila.
con la congregación que se reunían, dice, en su hogar, en su casa. Y en tercer lugar están los saludos de todos los hermanos. En el pasaje de la epístola que hemos leído, Pablo comienza diciendo a las iglesias de Asia os saludan. Y acá Pablo nos está diciendo algo que es bueno considerar. Ustedes, iglesia, no están solos. Y eso nos recuerda que la iglesia no es un edificio ni una congregación aislada, sino es un cuerpo espiritual unido en Cristo. La primera iglesia primitiva no se reunía en grandes templos, sino en hogares consagrados. Aquila y Priscila, junto con la iglesia en su casa, su espacio privado, se convertía en un refugio público para la fe. En la época apostólica era muy común que la congregación se reuniera en diferentes lugares, en diferentes casas. Aquila y Priscila fueron los que fundaron las iglesias casas en Éfeso y en Roma. Un ejemplo tenemos en Colosenses 4:15, cuando la palabra del Señor dice, una congregación se reunía en casa de Ninfa. Otro ejemplo, Filemón, que abrió su hogar para las reuniones de iglesia. Hermano, Dios usa hogares para hacer su obra eterna. Y amada iglesia, permíteme con todo respeto poder hacerte una pregunta. ¿Tu casa está siendo al servicio del Señor? No espero que me respondas, pero respóndele al Señor. La iglesia primitiva entendían que su casa era de bendición. Y amados, déjame decirte que como hemos visto ahora, la iglesia crece y crece. Necesitamos más lugares, más espacios. Necesitamos líderes. Buscamos quién puede abrir su casa, porque déjame decirte que tú no quieres abrir la tuya. ¿Y por qué? Tal vez nos podemos contentar con llenar nuestras paredes de versículos bíblicos, de calendarios cristianos, de poner alabanzas y que nos escuchen. Pero realmente el punto es que tu casa debe ser el templo para el Señor, donde el Señor habite y donde se adore al Señor y donde tus vecinos puedan encontrar la oportunidad de un lugar de poder escuchar el mensaje de salvación. Y déjame decirte que algunos tal vez puedan amar más su casa cuando dicen, yo no doy mi casa porque mi casa es pequeña, es muy pequeña, no van a entrar todos los hermanos. Déjame decirte que el Señor no le interesa los metros cuadrados que puedas tener. Realmente lo que el Señor anhela y espera son corazones abiertos y dispuestos en Él. Tal vez podamos decir, mi casa no es bonita, las paredes están sucias, está vieja. A veces nos preocupa que el sofá esté gastado, cuando realmente no consideramos que tal vez en ese sofá, en algún momento, mi hermano, mi padre, mi madre, o mi esposa, o mi esposo, puede haber tomado su decisión por el Señor. Y eso, hermano, es una bendición y un privilegio. Y podrás decir, no doy mi casa porque no sé enseñar la palabra del Señor. Bueno, te tengo buenas noticias. No necesitas ser el predicador del grupo. Realmente, tu misión es ser el anfitrión. ¿Qué implica eso? La persona que sencillamente abre la puerta. La persona que recibe a este nuevo integrante con una sonrisa. Quien realmente prepara el ambiente y el lugar. Hay que recordar que el Señor es quien levantará un liderazgo. Hay que recordar que la obra es del Señor, no nuestra. Y evidenciamos una comunión espiritual cuando verdaderamente se fundamenta en Cristo Jesús, se sostiene en la verdad y se expresa en un amor santo. Amada iglesia, ¿tú tienes un amor santo por el Señor, por tu Señor?
Amada iglesia, ¿tú tienes un amor santo por tu Señor? Amén. Recuerda que podemos tener una actividad religiosa. Podrías hasta servirle al Señor, pero muchas veces sin una comunión genuina con Él. Donde Cristo no es el centro, la comunión, déjame decirte, que se vuelve superficial y la unidad se rompe fácilmente. Otra evidencia, en segundo lugar, de una iglesia que ama al Señor es una iglesia que practica el amor santo. Corintios 16:20 dice: saludaos unos a otros con ósculo santo. Y déjame decirte que en aquellos días el ósculo santo o el beso santo no era algo romántico ni superficial. Era un signo de algo visible, de una realidad interna. Pablo no está ordenando una costumbre cultural aquí, sino un principio espiritual. Algo que debe quedar permanentemente en cada uno de nosotros que somos creyentes. Amado, el amor entre los hermanos debe ser sincero, restaurador y puro. Dios no solo mira lo que hacemos, porque podemos hacer tan lindas cosas para el Señor, sino Dios mira desde qué corazón lo hacemos. Y un ósculo santo también es un acto de reconciliación. En la iglesia primitiva, antes de servir de la cena del Señor, los creyentes se saludaban unos entre otros como una señal de que no había conflictos sin resolver. Es interesante porque Jesús en su palabra nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amado, ser parte del cuerpo de Cristo no nos exime. Un claro ejemplo tal vez, y que pueda estar pasando ahora mismo acá en nuestra congregación, tal vez dos hermanos que cantan juntos, que alaban juntos, que oran juntos, pero que al terminar el culto, ni siquiera afuera, se cruzan las miradas. Un ósculo santo sería un perdón sincero, un mensaje de reconciliación o un paso humilde para poder restaurar la relación de estas dos personas. Amado, no hay adoración aceptable sin una reconciliación genuina. Recuérdalo. ¿Y por qué decimos esto? Porque el amor santo se nota cuando realmente nos duele el dolor del otro. Cuando celebramos sin envidia, cuando acompañamos a nuestros hermanos en la prueba que puedan tener. Pablo añade la palabra santo. ¿Te habrás puesto a preguntar por qué? Bueno, déjame decirte, porque no todo afecto agrada a Dios y no toda cercanía edifica en el Señor. Cuando usted, amado hermano, no perdona, usted no practica ese amor santo. Cuando usted murmura, hermano, no está practicando ese amor santo. Y existe un contraste entre este amor santo, este beso santo, y el ejemplo más doloroso, que es el de Judas Iscariote en el huerto del Getsemaní. Lo conocemos, muchos de nosotros lo hemos escuchado, el beso de Judas. Y no todo el que te besa te ama, déjame decirte, ni quien se acerca a saludarte tiene buenas intenciones. Y hay quienes usan el lenguaje de comunidad como podemos tener: que Dios te bendiga, te amo en el Señor, pero lo usan como una máscara de división, de murmuración o envidia. Y eso tiene un nombre: pecado. Pecado de la hipocresía. Amado, cuando la iglesia vive en una verdadera comunión y practica el amor santo, está preparada para enfrentar la pregunta más profunda. Y me gustaría que esa pregunta la puedas examinar. ¿Amas verdaderamente al Señor Jesucristo? ¿Lo amas, iglesia? Amén. ¿Por qué decimos esto? Porque esto nos lleva al tercer punto.
una iglesia que evidencia amar al Señor es una iglesia que verdaderamente ama a Cristo. La palabra del Señor dice: yo, Pablo, os escribo esta satulación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y al cerrar Pablo en sus cartas a los Corintios, él deja de dictar de una forma, él lo hace de una manera personal. Él toma la pluma. Los versículos 21 y 22 que hemos leído es un sello que define la identidad de una iglesia sana. ¿Tú no anhelas, amado, tener una iglesia sana? La satulación es de mi propia mano, dice Pablo. Y en aquel tiempo los autores solían tener una especie de secretarios, los llamados amanuenses. Acá Pablo escribe este final personalmente. Pablo no amaba a la iglesia por obligación, sino por amor en el Señor. Y podríamos meditar: por una iglesia que ama al Señor no sirve por inercia o no sirve por una tradición familiar, porque lo veo en mi familia. Lo hace con un compromiso personal y auténtico. Es un amor que se ensucia las manos. Es un amor que se involucra y que pone su propia firma en la obra del Señor. No es un amor delegado, sino realmente es un amor vivido. Es algo personal. Y amado, Pablo acá nos recuerda en el verso 22 de una manera enfática que es un amor que tiene una verdad absoluta. ¿Cuál es? El que no amare al Señor Jesucristo, dice, sea anatema. Y te has puesto a preguntar, déjame decirte que esta es una de las frases más contundentes del Nuevo Testamento, porque esta palabra, de manera enfática, anatema, significa separado para juicio o maldito. Escúchalo, maldito. Y Pablo acá expresa una fórmula que maldice a cualquiera que se oponga al Señor Jesús, de la misma manera como maldice a los predicadores que no predicaban el Evangelio de Cristo. Gálatas 1:9, por ejemplo, nos habla: como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Amada iglesia, el amor a Cristo no es opcional. No es opcional. Es la marca del verdadero creyente. Considerémoslo. El amor al Señor no es una sugerencia. El amor al Señor es la columna vertebral de la iglesia. Una iglesia que ama al Señor, que ama a Cristo, entiende que si falta ese amor, realmente todo lo demás pierde su valor espiritual. El versículo 22 termina con una frase: Maranata, el Señor viene. Y acá Pablo encierra con esta expresión aramea que era un código de esperanza entre los primeros cristianos. Amado, el amor se manifiesta con el anhelo en el Señor. Una iglesia que verdaderamente ama al Señor no está demasiado cómoda, que vive una expectativa que el Señor regresará pronto. Y una iglesia que ama verdaderamente a Cristo se identifica por 3 puntos según el verso que hemos leído. El primero, la sinceridad. Su servicio es personal y auténtico, como la mano de Pablo. ¿En algún momento te has puesto a pensar en ello? Segundo, la prioridad. ¿Reconoces que sin amor en Cristo todo lo demás es vano? El peligro de poder hacer un anatema. ¿Te has puesto a pensar en ello? Y tercero, la expectativa. Que cada día, cada uno de nosotros pueda gritar Maranata, anhelando el regreso del Rey. ¿Tú anhelas que venga el Rey? Y finalmente hay un punto, que es el cuarto, que una evidencia de la iglesia que ama al Señor se sostiene por la gracia y el amor. La palabra del Señor nos dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté
con todos vosotros. Amén. Pablo no termina una advertencia, sino con una bendición doble. Pablo sabe que la iglesia no se mantiene en pie por las reglas que puedan tener, sino por dos pilares invisibles tal vez, pero sumamente considerables: la gracia del Señor y el amor en Cristo. Pablo termina como comenzó, apuntando siempre a la gracia. La iglesia de Corintios era una iglesia con problemas, pero seguía siendo objeto de la gracia del Señor. Y la palabra gracia o charis, que implica un regalo inmerecido, un regalo que ni yo ni tú, amado, lo merecemos. Pero en medio de ello, el Señor nos va hablando, y Pablo reconoce que los corintios no podía aplicar ninguna de estas instrucciones de la carta, es decir, ser unidos, ser puros, ser ordenados por sus propias fuerzas. Pablo realmente considera que la iglesia del Señor, y en nuestras debilidades y fracasos, lo que nos mantiene firmes no es nuestra fidelidad a Dios, sino la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y eso, hermano, cambia totalmente nuestra perspectiva. Es interesante cómo Pablo, después de haber sido tan firmes y a veces tan duro en sus correcciones, termine declarando su amor personal por cada uno de ellos. Pablo no dice, los amo si cambian. No, sino mi amor está con todos vosotros. Y eso es un reflejo del amor de Dios. Dios no nos ama por ser unos lindos siervos, sino Él nos ama en medio de nuestro proceso de transformación. Cada uno de nosotros como iglesia tiene un proceso de transformación, y el Señor nos va dando de su amor. El texto dice, en Cristo Jesús. Esto no es un sentimiento humano volátil, sino es un amor que fluye en una unión, en una comunión que tenemos en el Señor como creyentes. Amado, es importante que podamos recordar que el amor de Dios es lo que repara las divisiones, provocadas entre los hermanos, entre los líderes, a causa de sus diferencias. ¿Cuánto de aquí de nosotros no pensamos igual? Hoy mismo tal vez podríamos estar pensando de diferente forma, pero en medio de ello es el amor que evidenciamos en cada uno de los creyentes que el Señor va poniendo. Pablo no excluye a nadie cuando dice, con todos vosotros, amén. Ni a los que causaban división, ni a los que dudaban de su apostolado. La gracia y el amor del Señor son para todos. No hay cristianos de segunda, como podamos en algún momento considerar, que no califiquen para que ese sostén divino sea de la gracia del Señor. Y el amén, esta palabra que no solo es un cierre de la epístola, sino que es la afirmación de que de verdad, que así sea. Y es la confianza plena que podamos tener a pesar de los desafíos personales que podamos considerar. La gracia y el amor de Dios tendrán la última palabra, que será la voluntad del Señor en nuestras vidas. Amada iglesia, al final de este mensaje entendemos cómo Pablo no está cerrando una carta, sino realmente él está revelando el corazón de una iglesia sana. En solo 6 versículos, el Señor nos muestra 4 de sus evidencias, 4 de una vida cristiana, de una iglesia que ama al Señor. Y estos 4 puntos no son independientes, sino todo lo contrario, se sostienen uno entre sí. Sin comunión, el amor se enfría. Sin un amor santo, la comunión se corrompe. Sin amor a Cristo, todo es vacío. Y sin gracia, nadie podría permanecer. Amado, la gracia nos sostiene de una manera vertical, nuestra relación con el Señor. Y el amor, déjame decirte, que nos sostiene de una manera horizontal, nuestra relación con el prójimo.
Que el Señor nos ayude en este tiempo a que su amor sigamos anhelándolo. Amén, iglesia. ¿Me permiten poder orar para terminar este tiempo? Amado Señor, gracias, bendito Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por concluir este tiempo, Señor bendito. Realmente, que tú nos desafíes, Señor, y reconocer, Señor, que por tu gracia nos has permitido, Señor, ser esa iglesia que tú anhelas tal vez, Señor. Y en primer lugar, Señor, te pedimos, Padre, por una iglesia unida en comunión, Señor. Señor amado, al igual que Aquila y Priscila, Señor, danos esa valentía, Padre, y la oportunidad, Señor, de abrir nuestros hogares para tu extensión del reino, Señor. Donde seamos evangelizadores, Señor, donde podamos ser evangelizadores, Señor. Ayúdanos, Señor bendito. Y que en este tiempo, Señor, ayúdanos también a poder practicar un amor santo, Padre. Líbranos, Señor, tal vez de la hipocresía, Señor, de esos labios que besan pero no aman, Señor. Que nuestro afecto pueda ser puro, que nuestras manos estén listas, Señor, para servirte en obediencia, Señor. Y Padre bendito, realmente examina cada uno de nuestros corazones, la manera que te hemos venido amando, Señor. Que nuestro amor por ti, Señor, sea un amor por Jesucristo, Señor. Y que eso realmente sea la brújula, Señor, de cada decisión que podamos tomar. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, porque tal vez en este tiempo nuestro corazón se enfrió, Señor. Y oramos, Señor, para que hoy lo puedas encender, Señor, con esa esperanza de tu venida, Señor. Padre amado, guíanos, Señor, a cada uno de nosotros y bendice, Señor, a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén.